Soy Rubén Pereto Rivas, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo e investigador del CONICET, y también presidente del Comité Ejecutivo del Congreso Tradición Occidental y Desafíos Contemporáneos, a 5 años de la muerte de Sir Roger Scruton. En esta serie de videos en los cuales presentamos el Congreso, en esta ocasión me voy a referir a Roger Scruton, es decir, a exponer su vida, la vida de este filósofo tan significativo y tan importante en el siglo XX, pero que sin embargo y lamentablemente no es demasiado conocido fuera del ámbito anglohablante. Roger Scruton nació en 1944 en Lincolnshire, en Inglaterra. Su familia era una familia de clase media, aquello que los británicos llaman working class. Su padre, John Scruton, o Jack, como le decían, era maestro de escuela y su madre era ama de casa. Pero tenía una particularidad, y es que su padre era un ferviente socialista. No solamente que era activo en su militancia, sino que también tenía y guardaba y expresaba un desprecio muy fuerte hacia las clases altas. Y este tipo de actitud ciertamente influyó en su hijo Roger, que desde muy temprana edad fue asimilando este tipo de resentimiento y de conciencia social y política. Roger Scruton, de muy chico, fue una persona muy inteligente, brillante, y sobresalió sobre todo en humanidades durante su formación escolar, tanto primaria como secundaria. Eso le permitió que pudiera ingresar a la Universidad de Cambridge, donde se matriculó en Jesus College, uno de los colleges más prestigiosos de la Universidad de Cambridge, y allí estudió filosofía. Se graduó en 1965 y continuó haciendo los estudios doctorales también en filosofía, concretamente en la estética, porque uno de sus campos de investigación y sus campos de desarrollo va a ser justamente la filosofía del arte, como vamos a ver y desarrollar en otros videos. Sin embargo, en esta etapa de su formación doctoral, ocurre un hecho muy significativo. Y es que Roger Scruton en 1968 viaja a París para participar de los acontecimientos que luego se llamaron el Mayo francés, esta gran revuelta estudiantil contra las instituciones constituidas que ha sido idealizado durante décadas y que se lo conoce como ese momento de liberación de estructuras que en principio estaban ya añejas. Un movimiento estudiantil que fue fogoneado, hay que recordarlo, por filósofos de ese momento como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Michel Foucault. Scruton, entonces, participa de este movimiento, de este Mayo francés. Está junto a aquellos estudiantes que proclamaban la imaginación al poder o que afirmaban que estaba prohibido prohibir. Sin embargo, Roger Scruton queda horrorizado. Queda horrorizado por la terrible violencia que encuentra en este movimiento. El Mayo francés no fue algo idílico, el Mayo francés no puede ser idealizado como se lo ha hecho en muchas ocasiones. El Mayo francés fue un movimiento violento. Y no solamente la violencia callejera fue lo que impresionó a Roger Scruton, sino que también fue el desprecio que este movimiento guardaba por todas las instituciones tradicionales que habían formado a Europa. Para este movimiento estaba prohibido prohibir. Sin embargo, había una cosa que sí había que prohibir, y era justamente la tradición.
eran justamente todas aquellas instituciones tradicionales que habían formado Europa. A su regreso, y luego de terminada su tesis doctoral, comienza a enseñar en Londres, en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, donde va a encontrar un ambiente hostil. Un ambiente hostil porque es un ambiente militantemente progresista que, acorde a su época, rechazaba también desde la enseñanza tradicional hasta los principios tradicionales en todos los ámbitos: la filosofía, la política, la sociología, el derecho. Scruton va a pasar más de 10 años enseñando en la Universidad de Londres y 10 años de hostigamiento por parte de sus colegas. El mundo académico en Inglaterra en ese momento era hegemónicamente progresista. Y hay que decir que esta situación continúa ocurriendo en la actualidad en la mayor parte de las instituciones académicas del mundo. Hay una hegemonía progresista que impide, como una suerte de nueva Inquisición, la posibilidad de escuchar otras voces. Esto es lo que le ocurre y el ambiente en el que vive Roger Scruton. Es así que en 1982 decide fundar una revista, la Salisbury Review, que va a ser una revista dedicada justamente a difundir el pensamiento conservador. Se trata de una revista que aún existe, que fue creada por Scruton como una respuesta intelectual al predominio del progresismo y el marxismo cultural en los círculos académicos y mediáticos del Reino Unido durante los años 70 y 80. Su objetivo principal era, y sigue siendo ciertamente, defender y promover los valores de la civilización occidental, tales como la libertad individual, el patriotismo frente a el poder que adquieren los organismos supranacionales que no son elegidos por nadie y que sin embargo pretenden ser obedecidos por todos los países del mundo, la familia como base de la sociedad y la tradición, la religión cristiana como fundamento de la civilización occidental y el respeto por las instituciones heredadas y por la belleza, el arte, la arquitectura y la cultura. Los artículos de esta revista, Salisbury Review, suelen abordar temas como crítica a la ideología progresista y al relativismo moral, defensa de la educación clásica frente a las pedagogías modernas que se han demostrado completamente ineficaces para educar, reflexiones sobre la política, la cultura y los valores occidentales, críticas al multiculturalismo mal gestionado y al abandono de las raíces culturales de Occidente, y debates sobre la estética, la arquitectura y el arte. Esta revista, Salisbury Review, se convirtió en un espacio para el pensamiento conservador más tradicional en una época en que estas ideas estaban marginadas en el ámbito académico y en el ámbito cultural, algo que lamentablemente sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Por cierto, el hecho de haber fundado esta revista y el hecho de ser su director, el hecho de escribir en ella, acrecentó el hostigamiento, la hostilidad que Roger Scruton experimentaba por parte de sus colegas de la Universidad de Londres. Por lo que finalmente, en el año 1984, decide apartarse de la actividad académica. Y al hacerlo, dio como motivos de que ese ambiente, el ambiente académico, el ambiente universitario, es intolerante hacia las ideas conservadoras. La tolerancia solamente existía y existe para las ideas progresistas. Pero aquellas ideas que no se adaptan al canon progresista son expulsadas del ámbito académico.
Y es a eso a lo que se refería Sir Roger Scruton cuando habla de intolerancia en el ámbito académico. De esa manera entonces, a partir de 1985, comienza a ser un académico libre, un académico que se dedica a dar cursos, a dar conferencias y a escribir sobre los temas que a él le interesa y sobre los temas en los cuales se constituye en autoridad. Defendió, como decíamos, la tradición, la religión, la familia y las instituciones que son los pilares de la civilización y la occidental. Criticó al progresismo y al relativismo moral y el marxismo cultural infiltrado en todas las instituciones universitarias y culturales, no solamente del Reino Unido, sino de todo el mundo occidental. En su libro Pensadores de la Nueva Izquierda hace una crítica feroz a filósofos tales como Michel Foucault, Jacques Derrida o Jürgen Habermas, y los acusa de que su última intención es socavar y destruir las bases sobre las cuales fue edificada la civilización occidental. Y es por eso que una de las frases que él más repite, que es una frase de Edmund Burke, dice: el progresismo puede destruir en 10 años lo que la civilización tardó siglos en construir. De esto él acusa al pensamiento progresista. Otra de las actividades importantes que desarrolló Scruton luego de su salida de la Universidad de Londres fue el apoyo académico hacia las poblaciones de Europa del Este que todavía sufrían el yugo del marxismo y del comunismo. Durante la Guerra Fría, Scruton apoyó abiertamente a estos movimientos disidentes, incluso bajo riesgo de su propia libertad, pues se trasladaba habitualmente a Polonia o a Checoslovaquia o incluso a Hungría a dar cursos de manera clandestina, en casas, en departamentos privados, a estudiantes que querían formarse en aquellos ideales y en aquellos principios que habían edificado la civilización occidental, que estaban completamente prohibidos por los regímenes marxistas de Europa del Este. Incluso en Praga llegó a ser detenido y encarcelado durante un tiempo por este tipo de acciones que eran consideradas ciertamente subversivas. Cuando cae el muro de Berlín y cae el régimen comunista, estos países lo van a reconocer y los van a distinguir por toda su acción de sostenimiento de la verdad y de los principios tradicionales durante la época tan dura que atravesaron esas naciones. La reina Isabel de Inglaterra, además, lo nombró caballero por sus méritos en la filosofía y en la educación. Roger Scruton escribió más de 50 libros, varios de los cuales han sido traducidos y están publicados en español. Sobre ellos hablaremos a lo largo de esta serie. Sir Roger Scruton murió en el mes de enero del año 2020. Se cumplen en 2025, entonces, 5 años de su muerte. Y es por eso que queremos recordar su legado en el congreso que hemos denominado Tradición Occidental y Desafíos Contemporáneos, a 5 años de la muerte de Sir Roger Scruton, y que tendrá lugar en la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, Argentina, los días 28, 29 y 30 de mayo de 2025, y a participar del cual invitamos a todos los académicos, investigadores, estudiantes, profesionales del área de las humanidades, de la educación, del derecho y de la economía.